Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Briseño y hoy junto con mi equipo les venimos a presentar los diferentes tipos de memoria. Para comenzar, tenemos varios tipos de memoria, incluyendo la memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o no declarativa. La memoria explícita o declarativa, también llamada, se puede dividir en memoria semántica, que es la memoria de los hechos, y la memoria episódica, que es la memoria de los eventos. Mientras que la memoria implícita o no declarativa, también conocida, se puede dividir en la memoria procedimental, la memoria primado, la memoria de aprendizaje asociativo y la de aprendizaje no asociativo, y cada una de ellas tiene diferentes regiones del cerebro en las cuales se encargan de su procesamiento y de su almacenamiento. Y estas ya las veremos un poco más adelante. Para poner un ejemplo y poner las diferencias entre memoria declarativa y la memoria no declarativa, la memoria declarativa está involucrada cuando un estudiante aprende sobre los pares craneales, el nombre, la función, la localización de los núcleos y otros detalles de los pares craneales. Es decir, cuando un estudiante, un alumno se pone enfrente de su computadora, enfrente de todos los libros y se pone a estudiar y estudiar, a leer y a leer, y a base de puro estar leyendo se aprende lo que son los pares craneales, su localización, su función y todo esto. Mientras que la memoria no declarativa está involucrada en un proceso mucho más complejo, cuando un estudiante desarrolla habilidades y pensamientos críticos para diagnosticar y tratar de forma precisa una lesión de un par craneal. Es decir, ya no nada más sentarse enfrente de los libros o la computadora para ponerse a estudiar, sino ya estar enfrente del paciente, ya tratar al paciente y a través de las experiencias y de una forma más compleja aprender qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer en una forma ya más realista. Para comenzar con estos primeros tipos de memoria, la memoria episódica que habíamos comentado, que era la memoria de los eventos, es considerada como aquella de los sucesos experimentados de forma personal. Es decir, es la memoria del qué, dónde y cuándo ocurrió un cierto suceso de la experiencia personal. Y es requisito indispensable para la definición de esta memoria, de la memoria episódica. Primero, que se encuentre la triada de la autonesis, es decir, la conciencia de que un suceso le ocurrió personalmente a la persona. Segundo, que haya una conciencia temporal subjetiva, es decir, que este evento se encuentre en un marco temporal subjetivo de cuándo ocurrió los sucesos y en qué orden. Y por último, es también necesaria la conciencia de sí mismo. Y un ejemplo de esto podría ser este último viaje que tuvimos, ya sea en verano o en invierno, que fuiste con toda tu familia y recuerdas perfectamente el primer día que estuvieron ahí en el viaje y todo lo que fueron haciendo, todos los lugares que fueron visitando y todo lo van recordando en orden y cómo fue sucediendo. Y siempre está atada esta experiencia a un recuerdo emocional y mientras más fuerte sea esa carga emocional, mayor va a ser evocado el recuerdo. La memoria semántica también se le conoce como la memoria de hechos. Es aquella que nos permite recordar, entender e interpretar el mundo y a nosotros mismos. A diferencia de la memoria episódica, no sigue una narrativa, sino que se basa en conceptos y lo podemos ver como una pirámide de conceptos, desde algunos muy generales y otros más específicos que van dentro de los más generales. Este tipo de memoria es necesaria para desarrollar el lenguaje y su entendimiento. Por ejemplo, sabemos que es África y sabemos que es un continente. Y también sabemos que África es un continente. Y todos estos hechos los sabemos sin tener que vincularlos a una experiencia propia, simplemente por haber visto un mapa o porque se nos ha explicado. Las partes del cerebro involucrados es similar a la memoria episódica, pero se utiliza un poco más la corteza cerebral y un poco menos el hipocampo. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la memoria implícita o no declarativa, también conocida como el tipo de memoria que utilizamos de manera no consciente y que pues esta se va a dividir en cuatro tipos: la procedimental, el primado y perceptiva, el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo. Ahora vamos a ahondar en qué es cada una de estas memorias y cómo podemos expresarlas, así como sus ejemplos. Entonces, primeramente vamos a ver la memoria procedimental, el cual es un tipo de memoria llamada también no declarativa, implícita o de procedimientos. Y pues esta, su principal función va a ser almacenar información relacionada a hábitos y destrezas motoras. Entonces, este tipo de memoria va a tener una activación neuronal incluso antes de entrar a conciencia.
y pues se va a adquirir por experiencia repetida que al consolidarse ya se vuelve algo inconsciente. Entonces, una memoria procedimental pudo haber sido primeramente una memoria explícita, ya que, pues, por ejemplo, cuando nos enseñan a andar en bicicleta, primeramente nos explican cómo nos podemos subir al asiento, cómo podemos pedalear, cómo podemos no perder el equilibrio y al momento de repetir esta acción diversas veces, pues llega un momento en el que ya lo hacemos de manera inconsciente. Y aquí es cuando ya entramos en la memoria procedimental. Entonces, pues algunas de las áreas cerebrales involucradas involucran al estriado dorsolateral, que pues este va a ser importante para la adquisición de hábitos y es el principal núcleo de células neuronales ligado a la memoria procedimental. Igualmente vamos a tener el cerebelo, ya que pues este va a ser de importancia para un correcto movimiento y agilidad motriz. Y pues se ha visto que las personas que tienen, por ejemplo, un cerebelo más desarrollado, eh, tienen más facilidad para realizar habilidades así como pintura, tocar un instrumento, deporte como golf, entre otros. Igualmente vamos a ver que está involucrado el sistema límbico, el cual su tarea principal va a ser controlar la memoria procedimental y pues todo lo que tenga relación en cuanto a la emoción, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Y la corteza motora que va a ser necesaria para poder realizar un movimiento. Por ejemplo, el andar en bicicleta. Si no tenemos corteza motora, pues no nos podemos mover. Entonces es muy importante también esta parte. Después aquí podemos ver la anatomía de las estructuras anteriormente mencionadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cerebelo, aquí la área motora primaria, la amígdala, y aquí los núcleos, el núcleo estriado, y pues aquí podemos ver en dónde se ubica cada una de las estructuras mencionadas, para posteriormente ver ejemplos de cómo se expresa esta memoria procedimental. Entonces, por ejemplo, la capacidad de caminar, uno no piensa al momento de caminar, sino solo camina y pues necesito de memoria muscular y pues realmente al hacerlo de manera inconsciente y ser algo motor se asocia con que es una memoria procedimental, así como puede ser el andar en bicicleta, pues uno ya nada más se sube y pedalea sin pensar en cómo pedaleo, en que me voy a subir una bicicleta, o sea, no pensamos más de 2 segundos eso o un segundo, entonces, por eso podemos decir que es este tipo de memoria. E igualmente, por ejemplo, la capacidad de realizar gimnasia, pues es algo que realizamos, lo aprendemos en la memoria explícita para después volverlo a algo implícito y después, pues por la memoria muscular solamente lo realizamos y ya, no ahondamos en ese pensamiento. Muy bien, ahora para el tipo de memoria que incluye el primado y la perceptiva. Esta es parte de la memoria implícita, pero ¿qué es el primado? Bueno, es como una sensibilización, porque nos facilita la identificación de palabras o objetos al estar en contacto con ellos. Depende esto de la neocorteza. Nos ayuda, como dije, a reconocer patrones, identificar palabras, por ejemplo, cuando están desacomodadas las palabras como en varios rompecabezas y tal, nos ayuda a poder saber qué palabra es esa con solo algunas de las letras. Ahora, la neocorteza. Esta conforma la mayor parte de la corteza cerebral, o sea, un 90% de la corteza, y está hecha mayormente de sustancia gris, o sea, los somas de las neuronas. Se encarga de la conciencia, el pensamiento lógico, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Y es importante señalar que sirve como área de asociación e integración de las diferentes percepciones. Ok, ahora un ejemplo de este tipo de memoria. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí este cartel rojo y muy probablemente todos sabemos qué es. Bueno, la mayoría de la gente que maneja debe de saber qué es, sin ni siquiera saber lo que dice detrás del cuadro blanco. Es una señal de alto o de stop y muchas veces cuando vamos manejando, por ejemplo, ni siquiera volteamos a ver el cartel, simplemente ya sabemos que debemos hacer un alto porque vimos la figura con el color rojo. Otro ejemplo es, por ejemplo, tenemos aquí 4 palabras, pero no están completadas. Entonces tenemos prep y puede ser que muchos de que piensen preparación o preparatoria. Es el tipo de memoria que nos ayuda como a saber qué palabra puede ser a partir de estas letras. Tenemos ORM, que bueno, en nuestro contexto podría ser hormona, o en el contexto de otras personas puede ser hormiga y tal. O EDIF, tenemos EDIF, que es muy posiblemente edificio. Y seguimos con el aprendizaje asociativo.
Este es cuando se generan reflejos condicionados, que son una respuesta a un estímulo que anteriormente no provocaba respuesta o era muy poquita la respuesta que provocaba. Y se adquiere cuando se está asociando repetidamente este estímulo con otro estímulo que normalmente sí produce una respuesta. Para ello se ocupa la amígdala en caso de respuestas emocionales y el cerebelo en caso de respuestas motoras. Y se puede ver con este ejemplo del experimento de Pavlov. Aquí a un perrito sonaban la campana antes de que le fueran a dar un filete. Entonces empezaron a repetir este evento constantemente hasta que el perrito empezó a asociar con que el sonido de la campana era que le iban a dar un filete. Lo que pasó fue que al perrito, aunque le sonaba la campana, y él empezaba a salivar aunque no hubiera un pedazo de carne. Entonces aquí podemos ver el estímulo incondicionado, que es el pedazo de carne, que normalmente pues sí produce una respuesta innata, que es la salivación. Y también está el estímulo condicionado, que es el que produce la respuesta, o sea, la salivación, originalmente provocada por el estímulo incondicionado, en este caso, el filete de carne. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el perrito pues tuvo aprendizaje asociativo, que asoció que el sonido de la campana era que le iban a dar un filete de carne y su cuerpo empezó a reaccionar ante este estímulo, a pesar de que ya no estuviera presente el filete de carne. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje no asociativo, el cual se está basado en un cambio de nuestra respuesta a un estímulo que se presenta de forma continua y repentina que incluye la habituación y la sensibilización. Es entonces que la habituación es un estímulo neutro que se repite muchas veces. La primera vez que se aplica, este es novedoso y evoca una reacción, es decir, un reflejo. Sin embargo, cada vez que se repite, vamos expresando una menor respuesta eléctrica, así hasta que nos habituamos al estímulo y lo ignoramos por completo. Esto está asociado con una disminución de la liberación de neurotransmisores desde el terminal presináptico debido a la disminución de calcio intracelular. Esto produce una inactivación gradual de los canales de calcio que puede ocurrir por un corto plazo o puede prolongarse si la exposición al estímulo benigno se repite muchas veces. La habituación es un ejemplo clásico de aprendizaje no asociativo. Por otro lado, la sensibilización es hasta cierto punto lo opuesto a la habituación. Se refiere a una serie duradera de respuestas posinápticas aumentadas después de aplicar un estímulo a la cual la persona ya se habituó, junto con otro estímulo nocivo al mismo tiempo. El estímulo nocivo origina la descarga de neuronas serotoninérgicas, cuyos axones acaban en las terminaciones presinápticas de las neuronas sensitivas. Este puede ser una respuesta transitoria o si este es reforzado puede presentar características de la memoria a corto o largo plazo. A corto plazo depende del cambio de la adenilsinclasa mediado por calcio que ocasiona la mayor producción de monofosfato de adenosina cíclico, y a largo plazo incluye la síntesis de proteínas y el crecimiento de las neuronas presinápticas y postsinápticas y sus conexiones.